Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de escuela dominical. Vamos a ver capítulo 17. Quiero ligar con lo que estudiamos la clase anterior y recordemos que Jesús está al final de su ministerio, está dejando Galilea, está preparándose ya para su etapa final, para ir a Jerusalén y sufrir el martirio en la cruz, ¿verdad? Él sabe que su tiempo ha llegado y entonces vemos cómo los fariseos y los saduceos, los sacerdotes, los escribas, a pesar de todas las señales que él había dado, siguen demandándole señal. Danos una señal del cielo para saber que tú eres el Mesías. Y también con esta actitud, él simplemente se da la vuelta y los deja con esta actitud, advierte a sus discípulos que se cuiden de la doctrina de los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos todavía le sienten mucho respeto a sus autoridades religiosas, pero que no los desvíen del camino correcto. Y también vemos cómo Jesús de alguna manera prueba a sus discípulos a ver cómo es su actitud hacia él y pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego pregunta: ¿y ustedes? Bueno, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y entonces es la declaración de Pedro, la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que comentamos en la clase pasada que esta declaración es la base de la iglesia, ¿verdad? Así como la promesa a David es la base del reino prometido a la descendencia, y la bendición prometida a Abraham a todas las naciones también la expande Jesús por ser la simiente de Abraham a todas las naciones, esa bendición del reino. La base de la iglesia que va a nacer, recuerden que no hay iglesia todavía, están apenas en germen, es precisamente esta declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos allí, ¿verdad?, que al final de esta porción que vimos la clase pasada, el del versículo 20, que muchos eruditos dicen que debía de estar incluido en no es el 20, es el 28, perdón. Dice que debía de estar incluido en el versículo 17. Porque, como dice este versículo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y muchas veces esto se interpreta como que van a permanecer, porque Jesús les anunció ya su muerte, va a resucitar y cuando venga en su reino van a estar vivos todavía. Pero el capítulo 17 nos explica estas palabras de Jesús. Vamos a empezar la lectura, vamos a empezar aquí a mi izquierda, capítulo 17, versículo 1. Nosotros vemos en este pasaje, ¿verdad?, que después de haber hablado con la multitud y hablado con los discípulos y haberles dicho que algunos verían su gloria, ¿verdad?, viniendo en su reino, dice 6 días después. O sea, dejó transcurrir una semana prácticamente, y entonces tomó a sus íntimos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran su círculo más cercano, ¿verdad? Y dice que los llevó al parte a un monte alto, o sea, dejó en el valle a los demás discípulos y ellos subieron. Muchos eruditos dicen
que se trata del monte Hermón, porque el lugar más alto en ese lugar es el monte Hermón, el monte de las nieves eternas, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces nosotros estamos viendo que lo que exteriormente es Jesús encarnado, o sea, con un cuerpo como nosotros, se ve anulado cuando su interior, su divinidad, aparece a través de su cuerpo. Dicen los eruditos, del velo de su cuerpo, ¿verdad? Como que si prendiéramos una lámpara, cuando está la lámpara apagada nomás vemos la pantalla, pero cuando la prendemos entonces se ve resplandeciente, ¿verdad? Y aquí nosotros es donde vemos que las palabras de Jesús se hacen realidad. Antes de que prueben la muerte, verán la gloria del Hijo del Hombre. Y aquí ellos son testigos del cómo será Jesús cuando venga en su reino. Todavía no es el tiempo, pero ellos ya lo están viendo, ¿verdad? Y esto es lo que muchas veces no se logra entender, ¿verdad? Pero ya lo están viendo. Y entonces Pedro, que es el impulsivo, ¿verdad? Luego dice enseguida que aparecen Elías y Moisés a su lado. Y nosotros sabemos que Moisés representa la ley, porque es el que trajo los 10 mandamientos y instituyó todo lo que fue la constitución para el pueblo judío, porque recuerden que la ley y todo lo del Levítico es para gobernar al pueblo, para que el pueblo sepa cómo conducirse, ¿verdad? Y Elías representa a los profetas, es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos representado la ley y los profetas, que es lo que se menciona mucho en la Escritura en esa forma, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues Pedro dice, aquí hay unas personalidades y están al aire libre y como no piensa de qué se trata, Elías y Moisés no son personas físicas, vienen de otra esfera a estar con Jesús. Y nosotros aquí no tenemos nada en Mateo, pero creo que es Lucas el que explica todo el contexto y dice que hablaron acerca de lo que seguía que iba a pasar Jesús, de su trabajo, de su ministerio, de lo que había venido, de que tenía que morir en la cruz y que resucitaría el tercer día. O sea, ese es el tema de la plática que tienen ellos tres, ¿verdad? O sea, lo que le sigue. Entonces los eruditos dicen, bueno, la transfiguración tiene varios propósitos. Uno, asegurarles, darles firmeza de convicción a los discípulos que todavía variaban entre las autoridades religiosas y Jesús, y que supieran que Él era al que debían de seguir. ¿Por qué? Porque dice que ahorita lo leemos, pero quiero explicárselos para ligar, que una luz apareció rodeándolos del cielo, y de aquella luz una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y recuerden que está Moisés y está Elías, o sea, ley y profetas, pero la voz dice, a Él oíd, a mi Hijo amado. O sea que de alguna manera Dios ya los está poniendo, Yahvé ya está diciendo quién es el principal. Recuerden que la revelación es paulativa, nos fue dada a medida que la podíamos comprender, aceptar, seguir. Entonces la ley es primero para que se gobiernen, para que sea un pueblo con ciertas características, luego los profetas con toda la información de lo que iba a suceder. Nosotros sabemos que mucho de los profetas es corregir lo presente que estaba viendo o viviendo el pueblo y anunciarles lo que seguía. Y entre esos anuncios estaba la llegada del Mesías, ¿verdad? Nosotros sabemos que, por ejemplo, Isaías, que se le llama el protoevangelio, ¿por qué? Porque es todo el evangelio relatado 800 años antes de la venida de Jesús, para que el pueblo se fuera impregnando de esa revelación,
Claro, los humanos somos muy duros de cabeza, somos muy tercos en nuestras ideas, nos formamos nuestras propias ideas y ellos pensaron en ese Mesías, ese rey que venía como un rey político. Entonces por eso nunca pudieron asimilar bien la idea del reino de Dios, porque su idea era diferente. Todavía vimos a los discípulos pensando en que iban a tener una posición muy especial junto al rey, ¿verdad? Pensando en un rey del mundo, ¿verdad? Entonces no entendían la idea del rey celestial y sí vendría Jesús como un rey auténtico en la tierra, ¿verdad? El reino celestial traído a la tierra, pero en su segunda venida, ¿verdad? ¿Sí, Nelly? Yo pienso que este acontecimiento en la vida de ellos era determinante, porque, por ejemplo, ellos todavía pensaban de manera muy humana, más que espiritual, ¿verdad? Y este acontecimiento era necesario en la vida de ellos porque lo que venía iba a desestabilizar al grupo. Y quizás perdieran la fe en Jesucristo. Por eso pienso que este acontecimiento fue determinante en la vida de ellos. Bien, ya comentamos, ¿verdad?, hasta que apareció Moisés y Elías y cómo Pedro se adelanta pensando físicamente, ¿verdad? Pero vamos a leer del versículo 5, por favor. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo lo que les explicaba primero, ¿verdad?, que lo de la luz, que es la presencia de Dios, ¿verdad?, y la voz, ¿verdad? Y entonces cuando ellos ven esto, este resplandor, saben que es Dios. Entonces inmediatamente se arrodillan cara a tierra, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay en la cultura judía y es un hecho de que no se podía ver a Dios. Entonces ese respeto, ese temor, porque el que veía según esto a Dios moría, ¿verdad? Entonces luego temen, ¿verdad?, la potencia del Altísimo y se ponen sobre sus rostros. Pero entonces en eso que ellos están agachados, Jesús se despide de aquellos seres celestiales que lo acompañaron y va y los toca. Levántense, levántense, no tengan miedo. Muchos eruditos dicen que de alguna manera Elías y Moisés representan al pueblo de Israel, pero Moisés representa a los que mueren justos y Elías representa a los que van a ser levantados vivos del pueblo, porque Elías, recuerden que fue levantado vivo, él no murió, él no pasó por la muerte. Entonces los eruditos dicen que de alguna manera representa al pueblo de Israel levantado, los que murieron antes de que Jesús venga y los que estarán vivos en ese momento también, pero los dos representan al pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad?, Jesús los toca y les dice que se levanten y no teman. Y cuando ellos se levantan y ven, entonces ya no hay nadie más que Jesús. Nada más está Jesús, ¿verdad? Y cuando descendieron del monte, recuerden que habían subido a un monte alto y habían pasado allá. En los otros evangelios vemos que pasaron la noche y en la mañana descienden del monte, ¿verdad? Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. O sea, no es el tiempo para los demás, pero a ustedes que les conste esto, ¿verdad? Hasta que el Hijo del Hombre sea muerto y resucite. O sea, hasta después de su resurrección, platiquen este suceso que ustedes han
han visto, han recibido, han tenido esa experiencia. Vamos a seguir la lectura con el versículo 10, por favor. Aquí nosotros vemos cómo los discípulos siguen con esa incertidumbre, ¿verdad? De que cómo están las cosas, no lo entendemos muy bien, porque los escribas dicen, porque así está escrito, ¿verdad? En la ley, de que Elías vendría primero antes, y en los profetas antes de que el Hijo del Hombre llegara a establecer su reino, vendría Elías. ¿Cómo dicen que vendrá Elías? O sea, no nos los explicamos. Y entonces dice Jesús, sí, a la verdad Elías es primero que el Mesías, ¿verdad? Y él viene para poner todas las cosas en orden. ¿Por qué en orden? Para que el Mesías haga su ministerio, ¿verdad? Y lo vimos en el ministerio de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, bautícense en arrepentimiento, ¿verdad? Entonces esto preparaba los corazones para recibir el mensaje de Jesús, que era lo que venía después e importante. Y entonces Jesús les dice, mas os digo, ¿verdad? Sí, esto es lo que está escrito, que Elías viene primero, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. O sea, vino y no quisieron aceptar que tenían delante de ellos un mensajero del Señor, un profeta del Señor. Entonces, como no le tuvieron el respeto debido, hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Por qué? Porque realmente la muerte que sufrió no la merecía, ni el encarcelamiento lo merecía. Sin embargo, todo eso se lo hicieron sin que hubiera dado lugar para ello. Hicieron con él lo que quisieron. Y entonces Jesús les adelanta, ¿verdad? Lo que no quieren aceptar. Así también harán al Hijo del Hombre, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, ya anunció su muerte, ¿verdad? Pero les sigue recalcando para que les entre la idea de que Él va a padecer también. ¿Recuerdan que les dijo cuando estaban así medios indecisos que el que quisiera seguirlo tenía que tomar su cruz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si yo, que soy el enviado de Dios, el que vengo en el nombre de Dios, el que les tenían prometido con tantos siglos antes, ¿verdad? Hacen lo que quieren conmigo. Si ustedes me siguen, no esperen un trato diferente, van a sufrir un trato semejante, ¿verdad? Él les está explicando, no van a tener gloria y poder y riquezas, no. Este reino primero va a haber sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pueblo no me aceptó. Este pueblo no quiso aceptar esa nueva revelación que Dios estaba dándoles, ¿verdad? Entonces van a hacer sufrir a los seguidores de esta revelación, ¿verdad? Entonces ya vino y el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces entendieron que ese Elías que había de venir estaba representado en Juan el Bautista, ¿verdad? Y que así como Juan el Bautista había padecido de los dirigentes judíos, aquí Juan del rey, pero Jesús va a padecer de las autoridades religiosas, ¿verdad? Vamos a seguir la lectura, versículo 14, por favor.
Jesús y los 3 discípulos que estuvieron con él en el monte bajan al valle, y entonces cuando bajan y están llegando cerca de la muchedumbre, un hombre viene hacia Jesús y se arrodilló delante de él. O sea, tenía prisa por ver a Jesús, no lo dejó que llegara y que saludara, no, se adelantó y lo encontró, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y aquí nosotros vemos la idea muy común hasta nuestros tiempos de que la luna tiene efecto en el carácter de las personas. Entonces muchos que sufrían trastornos lo relacionaban con la luna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la luna está llena hay una atracción mayor. Sabemos que la influencia es fuerte. Tenemos la comprobación que hay una influencia muy fuerte de la luna sobre la Tierra. ¿En dónde lo comprobamos? En las mareas. Cuando la luna está llena y está más cerca de la Tierra o con más contacto con la Tierra en comparación de otra época, sube la marea. Tenemos marea alta, que es cuando los barcos pueden salir de puerto porque sube el agua, ¿verdad? Cuando la marea está baja, mucha parte de lo que está cubierto de agua está sin agua, ¿verdad? Porque el agua se retira a la otra parte del mundo donde está la luna, ¿verdad? Pero cuando hay luna llena, la marea es marea alta. Cuando la luna está alejada o menos, con menos influencia en la Tierra, tenemos marea baja. Entonces, eso lo conocían los antiguos, lo habían estudiado, y entonces mucho de lo que sufría el organismo lo relacionaban con la luna. Otra comprobación que tenemos es la menstruación. Cada 28 días es el exacto, decimos cada mes, pero es cada 28 días, que es el ciclo de la luna, ¿verdad? Entonces sí, tiene efectos sobre el organismo, pero también en la cultura lo relacionaban con los trastornos y puede tener alguna influencia, no lo sabemos, eso que yo sepa no se ha estudiado muy a fondo, ¿verdad? Pero sí pueda tener. ¿Por qué? Porque los ataques más comunes sucedían en esos días, ¿verdad? Ahora en las fábulas que se cuentan y los cuentos que se inventan, dice que los hombres que eran hombres lobo se transformaban cuando había luna llena, ¿verdad? Es otra influencia en la imaginología de la gente, ¿verdad? Pero aquí dice que su hijo es lunático. ¿Qué quiere decir? Tiene influencia de la luna, ¿verdad? Es lunático. Y entonces relata qué trastornos tiene. A veces un demonio lo posee y a veces lo avienta en el fuego y a veces lo avienta en el agua. O sea, está en peligro constante. Cuando hemos visto personas que tienen ataques epilépticos, nos damos cuenta que eso les pasa. Yo tenía una cuñada que era muy común que se quemara porque estaba cocinando, haciendo tortillas, cocinando las tortillas y le daba el ataque y caía sobre el comal y los brazos sobre el comal. Entonces, muy peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento le dio, nunca sabes cuándo te va a dar. Y allí, que recuerden que en la región están los lagos, el lago de Genesaret, que es un lugar en donde mucha gente se acerca, trabaja, compra, y el lago más arriba de Ulé. Y si se acercan a la costa occidental está el mar Mediterráneo, así que, y el río Jordán, hay muchas ocasiones de estar donde hay agua. Entonces, quizá algunas veces que estaba trabajando, o jugando, o haciendo algo cerca del agua y caía ahí, ¿verdad? Entonces dice que tiene este problema. Incluso en la nueva versión internacional dice que le daban ataques de manera literal. Sí, sí, porque es la descripción de un ataque, ¿verdad? Es la descripción. Y entonces sigue diciendo,
Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido curar. Recordemos que Jesús les había dado poder a los discípulos para que fueran y enseñaran, sanaran, echaran fuera demonios. Y entonces Él les había pasado de ese poder. Pero sin embargo, los 9 discípulos que se quedaron en el valle no pudieron sanar al muchacho, ¿verdad? Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué les está diciendo? Ustedes tienen el poder. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque son incrédulos. Y uno lo puede explicar porque muchas veces tenemos la capacidad de hacer algo, pero la circunstancia como que nos bloquea, nos atemoriza, nos decimos, no, con esto no puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mucho más de lo que hemos visto comúnmente. Entonces nos bloqueamos y perdemos la confianza en la capacidad que nos ha sido dada. Eso les pasó a los discípulos. Por eso les dice generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Porque no creen en el poder que Él les dio, ¿verdad? Que son capaces de. Y perversa porque siempre los malos pensamientos, ¿verdad?, son lo que nos inhibe de hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, traédmelo acá. O sea, bueno, venga, voy a verlo. Seguimos con la lectura, versículo 18. Entonces, ¿verdad? Jesús reprendió, dice, al demonio que tenía el muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Cuando ya despidieron a la multitud y se quedó solo Jesús con los discípulos, vienen a Él para preguntarle y le dicen, aparte, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ya los había regañado, ya les había llamado la atención, pero ellos quieren saber por qué, ¿verdad? No nada más por la incredulidad, hay algún otro factor. ¿Qué pasa o qué pasó? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Aquí es donde vemos que tiene razón cuando les dice incrédulos, ¿verdad? Incrédulos, les faltó fe. Porque si la tuvieran, aunque fuera pequeñita como el grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, hasta los montes se moverían si ustedes les llamaran, ¿verdad? Y entonces le dice, nada os sería imposible. Pero, aquí hace una pequeña aclaración, pero este género, o sea, es una posesión de tipo especial que tenía el muchacho, no sale sino con oración y ayuno. Y aquí nosotros vemos cómo es importante cuando tenemos cosas que de veras nos preocupan y que queremos poner delante de Dios, no nada más nuestra oración, que es la comunión con Dios, sino apoyarla con el ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque ayunar significa, no nada más significa dejar de comer, significa no ocuparnos de ninguna otra cosa que nos distraiga, ni siquiera de la comida, que sabemos que es una de las cosas que el cuerpo demanda con más urgencia. Dormir y comer son urgencias que casi no se pueden dejar de lado. Pero el ayuno representa eso. No te distraigas con otras cosas, concéntrate. Concéntrate al grado que ni siquiera la necesidad de comer te distraiga, ¿verdad? Eso es lo que significa oración y ayuno, ¿verdad? Por eso el ayuno ayuda tanto a la oración, apoya. Y cuando los casos son difíciles, tenemos que apoyarlos de esa manera. Ahora hay otra cosa que quiero comentar aquí en este pasaje, que de alguna manera también este hecho, Jesús acaba de venir de lo alto del monte,
se transfiguró delante de ellos, lo acaban de ver en toda su gloria, y entonces viene y se encuentra con un caso difícil, vamos a decir, del trabajo de Satanás. Entonces Él les está demostrando que para servir al Señor en el mundo, un mundo en que Satanás le gusta trabajar y estar poniendo estorbos a Dios todo el tiempo y a Cristo, necesitan oración y ayuno, ¿verdad? Para poder salir adelante por nuestras propias fuerzas no vamos a hacer gran cosa, y podemos decir nada, pero si nosotros nos apoyamos en la comunión con Dios y en el ayuno, vamos a lograr lo que no creemos, ¿verdad? Eso también nos enseña este pasaje. No quería que se me pasara y se me estaba yendo. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Versículo 22, por favor. Nosotros vemos, ¿verdad?, que Jesús va bajando y ya llegó a Capernaum, ¿verdad? Y dice que cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Aquí no nos dice de qué, pero esto es un impuesto que tomaba el templo y que se cobraba a los primogénitos, ¿verdad? Y a veces se extendió a todo el pueblo como por el rescate, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, esto que estaba establecido en Levítico se hizo extensivo a toda la población masculina como una aportación para el servicio del templo, para el mantenimiento del templo, ¿verdad? Como una obligación de todo judío para mantener el templo. Así como nosotros damos la ofrenda, ¿verdad? Así también, como un tributo al templo para el servicio. Los que cobraban las 2 dracmas, o sea, por persona cobraban 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea, que como él decía y proclamaban y todo el mundo sabía que era el Mesías, ¿las paga? Y le preguntan a Pedro, fíjense que le preguntan a Pedro. Y Pedro, sin consultar ni nada, dice sí lo paga, mi maestro sí lo paga. O sea, es un judío muy cumplido y las va a pagar, ¿verdad? O sea, responde por Jesús, ¿verdad? Y entonces entra Pedro en la casa donde está Jesús, y entonces Jesús le habló primero diciendo, o sea, antes de que le dijera, oye, maestro, nos están cobrando el impuesto del templo, Jesús le dice primero, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos y los impuestos? ¿Verdad? ¿De quién? ¿De quién los cobran? ¿De los hijos o de los extraños? O sea, el rey en su casa pues es la autoridad y los impuestos se cobran al pueblo, ¿verdad? Y entonces Pedro le responde, de los extraños. Jesús le dijo, los hijos están exentos. O sea, él está diciendo, esto es para el servicio del templo, es para Dios. Y yo soy hijo de Dios. Yo no tengo por qué pagar impuestos, ¿verdad?, al templo. Es lo que le está diciendo. Pedro nunca recapacitó en él. Tú eres el hijo del Dios viviente, había declarado. Pero cuando le preguntan de los impuestos, dice sí los va a pagar, ¿verdad? O sea, todavía no lograban internizar el concepto, la enseñanza, la revelación. Todavía tenían problemas, ¿verdad? Sin embargo, le dice Jesús, para no ofenderles, o sea, que se sientan, no nos tomaron en cuenta, no pagan, ¿verdad? Ve al mar
y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero es una moneda de cierto valor, ¿verdad? Y tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, un estatero tenía el valor de 4 dracmas, que era lo que estaban pidiendo, 2 por cada persona, ¿verdad? El que cobra las 2 dracmas, ¿verdad? Entonces, los eruditos dicen, bueno, puede ser que Jesús haya milagrosamente puesto la moneda en la boca del pez, pero puede que se le haya perdido a alguien y el pez lo tomó y Jesús lo sabía, entonces acercó el pez y cuando Pedro echara el anzuelo iba a venir el pez derechito a clavarse en el anzuelo, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando hiciera esta acción Pedro, iba a salir el pez en donde venía la moneda, ¿verdad? Entonces de esa manera, él no paga, Jesús no paga, él no tenía por qué pagar, sino que se paga de gratis, ¿verdad? De lo que sale del mar. Y entonces le hace vamos a decir, ese privilegio a Pedro. Entonces Pedro tampoco tiene que poner de su bolsa en ese momento, ni Jesús, ¿verdad? Aquí vemos cómo salva Jesús la situación, que el Hijo de Dios no paga impuestos al templo. ¿Sí, Nelly? Hermana, esto tiene como que 2 líneas, 2 rutas, ¿verdad? El acontecimiento que se estaba en ese momento pasando, que era la cuestión de los impuestos y de pagar, que se cumple. Pero estoy segura que si nos ponemos en el lugar de Pedro, al ver que lo que Jesús le dijo a través de encontrar al pez y sacar la moneda, confirmó su fe. Sí. También de la palabra de Jesús. Sí. ¿Sí? Les digo, Jesús usa todas las circunstancias y todos los momentos para irlos afirmando, porque somos difíciles. Cuando ya tenemos una idea metida en la cabeza, sacarla es muy difícil. Y irla redondeando y transformando hasta que llegue al convencimiento de la verdad, se tarda, ¿verdad? Se tarda. Así como el niño se tarda en entender eso de los números. Pues sí, los números son palabras 1, 2, 3, 4, pero que tienen un valor y que podemos agregar de uno al otro el valor. Eso se tarda. Para cuando el niño aprende a sumar, ya pasó muchos procesos en su mente acerca de los números. Es un ejemplo muy sencillo, pero que podemos entender cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Entonces, ellos igual, iban despacio, pero Jesús no desaprovechaba ninguna circunstancia para afirmarlos y enseñarles algo nuevo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos eso. Con este pasaje estamos terminando el capítulo 17. Nos fuimos bastante rapidito porque está chiquito, ¿verdad? Entonces, ¿no tiene ninguna pregunta de este pasaje? Yo sí. Aquí en la parte inicial, donde dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, ¿es Juan hermano de Jesucristo? No, Juan hermano de Jacobo. Recuerden que aquí dice Jacobo, en unas versiones dice Santiago, porque los nombres tenían un nombre griego y un nombre hebreo, ¿verdad? Entonces, por eso, pero acuerden que los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan, ¿verdad? Que Jesús los llamó los hijos del trueno, porque tenían un carácter irascible, no tanto irascible, sino intempestivo, que se encendían muy rápido. ¿Quieres que los destruyamos? Dijeron una vez allá con los samaritanos, ¿verdad? Y entonces les pone los hijos del trueno. O sea, así como el trueno de repente hace explosión, así eran ellos, ¿verdad? Y cómo vemos la transformación de Juan, ¿verdad? Ese Juan, hijo del trueno, cuando lo vemos en el Evangelio y en las cartas, cómo lo vemos tiernísimo, hijitos. O sea, fue una transformación total la de Juan, a pesar de que en su juventud fue el hijo del trueno, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver el efecto del Evangelio a través de todo lo que ellos fueron experimentando. Bueno, entonces le digo, terminamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una cuestión, unas preguntas más bien.
Comentario. Cuando está Pedro delante en el templo y que le dicen, vas a pagar, se me figura un poco como que se sintió intimidado de, estoy delante de gente de autoridades de la iglesia, entonces tengo que contestar algo de acuerdo a lo que ellos esperan y no de acuerdo a quién es el que estoy siguiendo. Entonces sacó una respuesta rápida para no meterse en problemas, ni él ni meter en problemas al Señor. Sí. Pero es la inmadurez del niño y del joven, sobre todo cuando uno es adolescente, de que pues es autoridad y aunque yo sé de dónde vengo y cuál es la misión que tengo que hacer, pero ciertas autoridades con las que que he crecido, que he visto, que pues como que es difícil romper ese lazo. Sí, entonces eso me hace pensar el hecho de Pedro que dice, sí va a pagar, muy seguro, como, no te preocupes, él hace lo correcto. Gracias. Quiero, aprovechando el comentario de Brenda, quiero darles un dato. Nosotros interpretamos según el contexto que tenemos. Brenda dijo en el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde se daban las limonas, donde se daban los diezmos, donde se cobraba era en el templo. Pero estas 2 dracmas andaban entre el pueblo cobrándolas. Eso es sí, por eso les digo, nos hacemos una idea según nuestro contexto. Entonces quiero hacer esa aclaración para que se den cuenta por qué a veces interpretamos de manera diferente y por qué los comentaristas también a veces opinan de manera diferente acerca de un pasaje, ¿verdad? Quizás su experiencia de la lectura, algún pasaje que les fue muy importante y lo asocian. Entonces tenemos una idea que no es precisamente lo que está. ¿Por qué? Porque aquí no lo explica, ¿verdad? Aquí está, nomás dice que el que cobraba las 2 dracmas. Cuando leía este pasaje, para mí era como, llegas a Capernaum, tienes que pagar un impuesto por haber bajado y estar en la ciudad de Capernaum, pero no lo relacionaba con que era de parte de digamos, el grupo religioso. Y ahorita que estaban diciendo que era para mantener el templo, me quedé, no era un impuesto que bajas a tierra y él paga para tener derecho de entrar. No era el civil que podían cobrar los romanos. Eso era muy común en los pueblos. Una nación le pedía a otra que tenía que pagar por pasar por su tierra. Ahora, otra cosa, no es el templo, no puede ser el templo, porque solo había un templo en Jerusalén. ¿Verdad? Ahí había sinagogas, en todos los demás lugares había sinagogas, pero no había templo. El único templo era el de Jerusalén.